ONG de Rapaces de Chile en el año 2020, por lo cual igual llevo una trayectoria de 5 años aprendiendo sobre estas rapaces, sobre estas especies que tenemos acá en Chile, y la verdad es que no solamente me han cambiado la vida, sino que también me ha hecho entrar a un mundo de la medicina veterinaria que creo que necesita mucho aprendizaje, y es un área muy bonita y espectacular que me gusta compartir mucho con las personas. Es una de mis pasiones más grandes que tengo, así que bueno, espero que les vaya gustando igual toda esta preparación, estas actividades que les tenemos para ustedes y todas las sorpresas también que se vienen. Siempre considerando que no importa el conocimiento que tengan, siempre se puede partir desde lo más mínimo. Yo cuando ingresé a la ONG no sabía con suerte lo que era una paloma. Yo me había ido al mundo de los reptiles y me cambié de bando. Así que bueno, eso chicos, eso es un poquito de lo que hago yo. Y se me olvidaba decir, soy la directora del área de educación, entonces cualquier cosa que les gustaría hacer, consultar, preguntar respecto a las áreas como de la ONG pueden tener contacto conmigo y sean bienvenidos, obviamente, Belén, a hacer todas sus te consultas. pregunto, la modalidad, ¿cómo vamos a hacer una parte expositiva y después dejar preguntas para el final? ¿O quizás pueden ir preguntando en el camino cómo te acomoda la modalidad? Sí, podríamos hacer las preguntas al final, porque generalmente yo no veo aquí la pestaña de ustedes. Claro, ves solo la presentación. Estás Ay, viendo no. solo la presentación en este Sí, momento. a ver. Ya, perfecto. Sí, de hecho estaba Eh, intentando meterme a otro teléfono como para ver lo que iban preguntando. ya, Entonces eso también puede ayudar. pero no te preocupes, yo voy moderando, te voy acompañando en eso, ¿te parece? Ya, para Ya, que se perfecto. aprovecho también de contarte, Belén, que están por ahí dentro del público, ¿cierto? Hay algunos profesores, ahí está nuestro jefe Ay, de energía renovable. Hubo bastante interés por la presentación, así que yo estoy muy contento porque es un espacio, digamos, que se abre para todo el equipo de ITMA. Así que bienvenidos todos. exactamente, bienvenidos todos y qué gusto saber que hay harto interesado. Estoy muy contenta también. Cuando quieras. Ya, ya, vale, espérame. Que no sé qué hice aquí. Se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, vemos tu presentación. Es que no sé por qué. Ay, Sí, perdón, ya. estamos viendo la Bueno, misma. la ONG Berra pase bacán, súper. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué es la ONG. La ONG de Rapaces de Chile es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene por finalidad proteger a las aves rapaces mediante la educación, los rescates, la investigación y también la difusión mediante lo que son las redes sociales. Es decir, Facebook, el Instagram, si es que podemos salir en las noticias también. Para nosotros todo eso es súper importante, entonces abarcamos varias áreas. El área de educación es la encargada, como les comentaba, de gestionar todas estas actividades y hacer este tipo de charlistas y estas iniciativas para ustedes. Entonces, ¿qué son las rapaces? Las rapaces son las aves carnívoras que nosotros tenemos en el mundo, que se caracterizan por cazar o también por alimentarse de otros animales, es decir, los carroñeros. Ya muchas veces se considera que el cóndor o los jotes no son aves rapaces porque no cazan, pero sí son aves rapaces independiente de que no cacen, ya que cumplen con todo lo que nosotros vamos a mencionar ahora. Tienen una vista extremadamente aguda. A diferencia de los seres humanos, la otra especie, ellos pueden ver hasta 8 veces más que nosotros. Tienen un pico curvo y afilado, lo que esto les permite desgarrar y comer la comida también súper bien, ¿ya? Como por ejemplo el cóndor, que hemos notado que introduce la cabeza en los cadáveres y desgarra. Tiene una fuerza súper grande en lo que es la zona del cuello y todos los que son los músculos faciales. Poseen garras fuertes o garras prensiles. Y ahí es cuando entramos en el conflicto con los catartiformes o con los buitres, porque no tienen las garras prensiles, o sea, no tienen patitas que aprieten, a diferencia de las otras rapaces que sí las tienen,
como por ejemplo los búhos o las águilas, ellas cazan y levantan a sus presas y se las llevan. En cambio el cóndor o los jotes que tenemos nosotros tienen una pata como de gallina, es una pata plana, pero sin embargo igual tienen garras fuertes, garras muy afiladas, independiente de que ellas no aprieten, ¿ya? Órdenes que tenemos en Chile. Taxonómicamente hablando, nosotros tenemos familias, tenemos grupos y entre eso también tenemos órdenes, por lo cual en Chile tenemos 4 órdenes de aves rapaces, donde tenemos a los accipitriformes, que son todo el orden que tiene que ver con las águilas, las peucos, los aguiluchos, todo lo que son los gavilanes también, esos son los accipitriformes. Luego tenemos los falconiformes, que son todos los halcones, los caranchos o los traros, también conocidos, todos ellos son de los falconiformes. Los catartiformes, como les comentaba, son todos los buitres, pero son los buitres del Nuevo Mundo. Es decir, que en Europa y en Asia son los buitres del primer mundo en el fondo, pero pertenecen al mismo orden de los accipitriformes, a diferencia de que en América tenemos los buitres americanos o los del Nuevo Mundo, como les comentaba. Ahí es donde ingresamos solamente 3 especies de nosotros, que son el cóndor de los Andes, tenemos al jote de cabeza colorada y al jote de cabeza negra, ¿ya? Y luego tenemos los estrelliformes, que serían los búhos y las lechuzas, que independiente que estén dentro del mismo orden de los estrelliformes, no son iguales, ¿ya? Tienen su diferencia. Un búho no es una lechuza, pero la lechuza sí es considerada dentro de los búhos, por si acaso. Bueno, importante mencionar también que tenemos aproximadamente 27 especies en Chile, sin considerar aquellas que son errantes, y se considera un poco más con las migratorias, ¿ya? Las errantes han sido todas esas rapaces que vienen como de pasada y se han hecho registros fotográficos y que se han visto una vez ocasionalmente y luego se van, como que toman su curso. Esas son las aves rapaces errantes y las migratorias son aquellas que vienen solamente en la época de que en el norte de América se vuelve frío y ellas vienen para el verano de nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el orden de los accipitriformes. Son, como les comentaba, todo el grupo de las águilas, de los peucos, el aguilucho también es de los accipitriformes. ¿Y cuál es la característica que tienen? Es que poseen, bueno, un pico súper afilado, obviamente, muy curvo. Si se dan cuenta, casi todos tienen esta misma carita, muy parecida, que es la típica carita como de águila, como muy, muy potente, muy enfocada. Los ojos no son tan grandes a diferencias como por ejemplo de los estriguiformes o en el caso de los falconiformes, que tienen a tener los ojitos como más saltones, más despejados, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciarlo de los otros? El tamaño. Son sumamente grandes, son súper ágiles y una característica súper notoria que tienen es que los accipitriformes carecen de diente tomial. A diferencia de los falconiformes, que ahí les voy a mostrar que poseen una protuberancia justo en la rinoteca. Para contextualizar un poco, la zona del pico de las aves se conoce como ranfoteca en medicina veterinaria y se divide en 2 partes, que es la zona de arriba y la de abajo, que es el maxilar y la mandíbula. Y se llaman rinoteca, aquella que está todo lo que es arriba, la que es fija en el fondo, y lo demás se llama nanoteca, que es más pequeña. La rinoteca en este caso es la que poseería el diente tomial en el caso del otro orden, pero que carece los accipitriformes. Como todas las rapaces, poseen patas sumamente fuertes, son la principal arma que ellos tienen, que al momento de cazar, por ejemplo, acá tenemos una pata de aguilucho común, que es muy conocido en Santiago sobre todo. Antes se veían mucho más, pero ahora se ven un poquitito menos. Las alas anchas y largas también son, a diferencia de la cola, por lo menos en el águila, ¿cómo podemos notarla? Porque posee una cola en forma de diamante y tiene las alas sumamente largas y anchas. Siempre andan a altura, se ve, pucha, en
la cordillera, pero también uno la puede ver sobrevolando como en sectores como precordilleranos, como sería, por ejemplo, Camino a Farellones, Vitacura, Cajón del Maipo, en Puente Alto también se ve hacia, por Diego Portales hacia arriba, Ciudad del Este, se ven hartas águilas, son súper comunes, súper buenas cazadoras para lo que son mamíferos pequeños, medianos, es decir, conejos, liebres, pueden cazar otro tipo de animalitos que son crías, pero también pueden llevarse, no sé, un ternerito chiquitito, recién nacido, cosas así. Pero generalmente lo que están especializadas en la caza de conejos y liebres, es lo que más se ve por lo menos en la zona de acá precordillerana. Luego vamos con el orden de los falconiformes. Aquí es como les mencionaba, que tenemos a la rinoteca, la nanoteca y la característica de los falconiformes, que es muy marcada, es que poseen un diente tomial, ¿ya? El diente tomial es el que le comentaba, que es una protuberancia que sale de la rinoteca y les permite desgarrar a sus presas cuando las van a cazar. Los falconiformes generalmente tienen una conducta que se las van a especificar mucho mejor en la charla de mañana, así que no les voy a adelantar tanto, pero cazan en picadas, ¿ya? Por lo menos los que son los halcones, son de alta velocidad y es por eso que poseen un tubérculo óseo. Este tubérculo lo que hace es, igual que la turbina de los aviones, entonces ingresa al aire y gira en el fondo el aire. Y eso hace que evite que al momento de ir en picada el aire ingrese de tal forma tan rápida que pueda reventar los pulmones. Las aves tienen un tipo de respiración diferente a lo que son el resto de los animales, poseen también dos pulmones, pero el ingreso es primero hacia una parte del pulmón, hace un giro, en el fondo tiene dos respiraciones en una misma inhalación y expiración. El aire tiene que pasar hacia los sacos aéreos y esa es la idea, que es no se revienten. Entonces por eso evolucionaron de esta manera, ya que son de altas velocidades. Poseen unas garras súper afiladas, entonces esto le permite agarrar presas en el aire muy fácil, golpean muy bien con las patas y tienen unas garras, como les mencionaba, tan fuertes que son como unas agujitas especializadas para eso. Y esta es una foto que tomamos en alguna de las salidas que tuvimos y se puede notar súper bien la forma de las alas que tiene, que son unas alas súper puntiagudas, entonces esto le permite también generar esta velocidad súper rápida porque corta el aire súper bien, son sumamente rápidos. ¿Ya? No todos los halcones, o sea, no todos los falconiformes van a tener la misma capacidad de caza, pero sí es una característica muy común, como les comento, estas de acá. Pero también nosotros tenemos los caracara, tenemos los traros, tenemos otras especies que son del mismo orden de los falconiformes porque están emparentadas. Una de ellas es el muy común tiuque. El tiuque es del orden de los falconiformes y yo siempre pensé que era del orden de los accipitriformes y no. Es de los falconiformes. Uy. Los catartiformes, como les comentaba, son sumamente grandes. Los catártidos que tenemos acá son el cóndor de los Andes, el más conocido de todos. Y aquí les tengo una foto de un macho de cóndor de los Andes. ¿Cómo sabemos cuándo es macho, cuándo es hembra? Por los colores. Los machos tienden a tener el ojo café, pero una característica súper común y que es súper visible, que diferencia de la hembra, son la cresta que tienen en la cabeza. La hembra carece de ella, en cambio el macho siempre la tiene, aunque sea juvenil. ¿Cómo sabemos si son adultos o no? Porque poseen el collar blanco o el collar oscuro. Si es gris es porque es juvenil y también las plumas de atrás no poseen la coloración blanca, no son tan negros, son mucho más cafés, más grisáceos. El collar, como les comentaba, no es blanco y tampoco tienen el ojo rojo las hembras, ¿ya? Los catartiformes tienen la ventaja de que carecen de plumas y tienen una visión súper aguda.
¿Por qué tienen que carecer de plumas? Porque, bueno, al momento de meter la cabeza en los cadáveres, no pueden tener plumas tampoco en la cabeza por un tema contradictorio, ya que esto, al tener las plumas, estarían contaminándose constantemente con todos los restos de los animales en putrefacción, por lo tanto se quedarían pegadas las bacterias, un montón de cosas. Entonces igual sería súper molesto para ellos si ese es un mecanismo de alimentación, por lo cual están desprovistos de plumas en la cabeza. La visión tiene que ser súper aguda porque, ahí les voy a comentar la diferencia con las especies que tenemos acá en Chile, pero no son de muy buen olfato. De hecho, se dice que el cóndor tiene el bulbo olfatorio como súper pequeñito, que es el lugar donde se recepcionan todos los olores. ¿Y qué pasa? Que obviamente no va a diferenciar muy bien los olores, entonces tiene una vista súper aguda. Y para eso ocupan las térmicas, o sea que son las corrientes de aire de calor ascendente, por lo cual ellas aprovechan estas corrientes, gastan poca energía, van subiendo y así es como pueden ir visibilizando todo el lugar. Entonces así van determinando si es que hay restos o no de ciertos animales. Estos tienen que tener unas alas muy grandes y muy anchas por lo mismo, porque al momento de planear están muy altos, son muy grandes, pesan entre 9 a 15 kilos aproximadamente, son rapaces sumamente potentes en ese sentido, independiente que sean buitres y no cacen, todo lo que es la zona de un ala, un aletazo en el caso de algún rescate es peligroso, un picotazo también es muy peligroso, tienen el cuello largo igual, aunque se vea que tienen el cuello cortito, pero en realidad ellos están como encogidos, pero tienen el cuello largo. Eh, por lo cual, como les comentaba, al momento de tomar estas corrientes de aire caliente, tienen que tener todas las posiciones, o sea, toda la posibilidad anatómica para ellos poder resistir estas corrientes y también subir mucho y planear. Entonces, por eso tienen unas alas sumamente anchas. La cola del cóndor, tengo una pluma que debe medir aproximadamente unos, pucha, 30 centímetros aproximadamente y de ancho deben ser como unos 20 o unos 15. Son súper anchas las plumas, súper grandes y súper duras, resistentes. Y como les comentaba, no tienen las patas prensiles. Esa es la mayor característica que tienen los catartiformes. Como les comentaba, la carencia de las plumas craneales también nos permite poder identificarlos. Porque, por ejemplo, acá tenemos las tres especies, que sería el cóndor a la izquierda, en el medio el jote de cabeza negra y a la derecha el jote de cabeza colorada. La diferencia entre estas especies es que pueden notar que, por ejemplo, en el jote de cabeza negra no tiene, ¿cómo se llama? Los orificios nasales tan amplios, a diferencia del jote de cabeza colorada, que sí lo tiene. El género de los catartes, que es el de cabeza colorada, tiende a tener mucho mejor olfato. Puede percibir los gases a larga distancia, aunque sea en zonas boscosas. Entonces, súper bueno porque generalmente en las zonas boscosas no hay tanta visibilidad, por lo tanto necesita el olfato para ello. Y el cóndor y el jote de cabeza negra tienen mucho mejor vista y tienden a seguir mucho al jote de cabeza colorada o a otras especies como los mamíferos, por ejemplo, los pumas, los zorros. Entonces el cóndor siempre va a estar en lugares más abiertos, obviamente también que le permitan poder permanecer comiendo. Y el jote de cabeza, bueno, estas tres especies se distribuyen en varios países, no solamente aquí en Chile. La tenemos también en Brasil, la podemos ver en Argentina, podemos verla en Perú, Bolivia. Y el cóndor de los Andes se distribuye a lo largo de toda la cordillera de los Andes, no solamente aquí. Con los estrigiformes tenemos la característica del disco facial. Es súper común ver a varios tipos de búhos que tienen, igual como la lechuza, que es como una manzanita cortada a la mitad, o también dicen que es como una forma de corazón, su carita. El disco facial lo que les permite es que igual el sonido de cierta manera rebota un poco y les permite escuchar mejor. Ahora, no que un búho tenga
no porque un búho no tenga el disco facial marcado significa que va a escuchar peor que otro. Hay un mito que está muy de moda también, es que los búhos tienen los orificios de los oídos, los canales auditivos en diferente posición, pero solamente está demostrado en muy pocas especies, creo que una solamente, que los conductos auditivos están en diferente posición, uno más arriba que el de otro. En lo general, las rapaces tienen tanto nocturnas como diurnas en el mismo lugar, pero depende de la especie, ¿ya? Solamente tengo entendido que hay una y no estoy segura si es que en Chile nosotros tenemos alguna que tenga esa característica, por si acaso. Pero sí, todos tienen ojos grandes y una visión súper aguda. ¿Por qué? Porque tienen que ver en la noche. Por lo tanto, tienen los bastones y los... ¡Ay! Se me fue. Pero tiene desarrollado el ojo para tener una visión mucho más cómoda en condiciones de poca luz. Y por eso ahí es donde entraban los bastones y no me puedo acordar el otro nombre de la... de las cositas que están en el ojo. Y poseen plumas desflecadas. El que tenga las plumas desflecadas permite que obviamente corte el aire, y al cortar el aire de una manera suave evita la turbulencia en el aire. Entonces son súper silenciosos también. La pluma de las rapaces nocturnas son suaves, son plumas bastones, creo que era. Ay, bueno, ya. Pero son plumas sumamente suaves y tienen esta característica que es como un desflecado o como cepillo, como un tipo de peineta. Esto al ingresar el aire va a cortarse de tal manera y en una forma suave que, como les comentaba, evita la turbulencia y aparte las rapaces nocturnas de por sí tienen el movimiento de las alas muy suave, muy amplio, entonces igual eso va a ayudar. A diferencia, por ejemplo, de los halcones o del cóndor que aletean más rápido y genera mucho ruido. Eh, y también hay veces que se le ven los ojitos negros y ahí es cuando nosotros entramos a decir si son estrictamente nocturnas o no. No todos los estrigiformes son estrictamente nocturnos, muchos de ellos están durante el día. Tenemos búhos que cazan al atardecer o al amanecer y también tenemos búhos que son sumamente diurnos, como en el caso del pequén. Cazarán durante el día, también tienen su actividad durante la noche, eh, duermen generalmente, pero también tienen otra característica que pueden ¿cómo se llama? Viven en el suelo. No todas las especies de nocturnas ni todas las rapaces anidan en los árboles. Muchas de ellas anidan en lugares rocosos, como en el caso de los cóndor, en el caso del halcón peregrino, en el caso de algunos búhos anidan en el suelo, como es el caso del pequeño. O también otras rapaces como, por ejemplo, el bari, que es un tipo de accipitriforme, también anidan en el suelo. Otra característica que tienen los estrigiformes es que tienen el plumaje súper bueno para camuflarse. De hecho, ahí está una especie de búho que está sumamente camuflado y tienen un plumaje críptico. Nosotros tenemos el búho más grande de Chile, que es el tucúquere, y él tiene dos penachos, que son dos cachitos que sobresalen de su cabeza, y eso le permite también una forma de camuflaje, ¿ya? No cumple solamente un rol auditivo, porque en realidad ellos escuchan con sus oídos, pero no con los penachos. Los penachos bajan, suben, pero también les ayuda al momento de camuflarse. Y generalmente tienen colores como estos, que son colores más tierra, colores cafés, colores como perfectos para disimular al tronco o a los pastizales donde viven. Y además tienen patas con plumas también. El que tengan plumitas en las patas también ayuda a reducir el sonido los movimientos que ellos hacen y por lo tanto son especies completamente preparadas para el silencio. ¿Ya? Son súper silenciosos. El rol ecológico que tenemos con las aves rapaces es que principalmente son controladoras de plaga.
de especies introducidas. Hace mucho tiempo se introdujo una enfermedad para poder eliminar o controlar la población de conejos que se llama mixomatosis. Y esa enfermedad lo que hace es que enferma al conejo y empieza a morir de a poco. Pero ¿qué empezó a pasar? Que también la población de conejos fue súper aprovechada por rapaces, como los peucos, como son los tucúqueres, como son el águila. Hoy en día es parte de una dieta súper esencial por parte de las rapaces de Chile, por lo cual igual ha aumentado mucho la cantidad de conejos, pero también ayuda a la población de las rapaces acá. Entonces al final se genera un control biológico y un control de plagas bastante eficiente. Control de palomas, por ejemplo, muchas veces uno piensa que las rapaces no se pueden ver en Santiago, pero eso no es verdad. Nosotros tenemos muchos rapaces en las ciudades, no solamente Santiago, me disculpo. Por ejemplo, en Concepción, pueden haber halcones peregrinos, en Puerto Montt se han registrado halcones peregrinos cazando paloma, acá en Santiago igual, hay registros súper buenos de halcón peregrino cazando cotorra argentina. Eh, Al final ellas cumplen el rol tope de caza, por lo cual al final cazan de todo. Se han encontrado casos de tucúquere que ha cazado pitíos, que es un tipo de carpintero que tenemos acá en Chile. No son estrictamente de una especie, pero sí tienen sus preferencias, ¿ya? Y como les comentaba, el control de plaga de las especies introducidas, que en este caso sería la paloma, el conejo, tenemos la liebre, tenemos también en el caso de la cotorra argentina, así que súper bien ahí el control de ellas, y es súper entretenido verlas en la ciudad, cómo se manejan, cómo ocupan los edificios para poder cazar, para poder tirarse, es genial. La regulación poblacional de especies nativas, como saben, al estar en la cadena trófica en el tope, van a regular todo lo que son las otras poblaciones, como el de la perdiz chilena, por ejemplo, van a regular las golondrinas, en ese caso, si, a lo que quiero llegar es que si regulan una especie, se van a regular todas las demás, ¿ya? Por ejemplo, los cernícalos comen muchísima lagartija, por lo tanto, en época de verano, lo que uno más va a ver van a ser cernícalos comiendo lagartija, que les gusta un montón, y ahí también van a reducir la población de lagartijas. Si no hay rapaces, van a aumentar de tal manera que se va a empezar a desequilibrar el ecosistema. La caza de patos, de zorzales, de gorriones, que también es introducida, es súper bueno. Y ahí es donde ingresa también la selección natural. Hay enfermedades, obviamente, que atacan a las rapaces, como son enfermedades parasitarias, que pueden morir con ello. Entonces, bueno, ahí va a quedar el más fuerte y al final van a ser los que se van a reproducir después más adelante. Aquellos que llegan a la etapa adulta y aquellos que simplemente van a morir cuando son juveniles o tuvieron algún accidente, etcétera, etcétera. Eliminan los focos infecciosos, como por ejemplo el cóndor, como por ejemplo los traros, los caranchos, los jotes. Ellos todos son especies bastante carroñeras y los traros y caranchos son especies que son muy oportunistas. Por lo tanto, van a cazar, pero también van a compartir el momento con los jotes, si es que pueden, y no van a tener ningún problema, y todo eso ayuda a eliminar estos focos que son infecciosos para nosotros, por lo tanto también regulan súper bien todo esto. ¿Por qué ponemos nosotros la polinización y la dispersión de semillas? Es súper importante mencionar que las rapaces, sobre todo las nocturnas, cuando comen ratoncitos, los ratoncitos van a haber comido, no sé, semillita de aquí, semillita de allá. Y después las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, tienen la capacidad de eliminar un bolo alimenticio que se llama Egagrópila. Y este bolo, en el fondo, lo que hace es botar pelos y entre medio van semillas, entre medio van algunas ramitas, entre medio van los huesitos, los pelitos, todos los desechos orgánicos que no pudieron ser digeridos.
A diferencia de las rapaces nocturnas con las diurnas, es que cuesta un poco más que en las diurnas se mantenga eso por el pH. Es un pH mucho más fuerte, por lo tanto la gagrópila se tiende a disolver mucho más, ¿ya? A diferencia de las nocturnas, que tiende a conservar los huesitos y los pelos en mayor cantidad, por lo tanto queda mucho más armada la gagrópila. Y ahí en esa pasada es cuando al botarlo, se empiezan a dispersar todas las otras semillitas también. Vuelven de nuevo a donde estaban. Y muchas veces cuando uno está haciendo estudios de gagrópilas, al momento de desarmarlas uno se encuentra con las semillitas entre medio, y también uno puede analizar qué tipo de alimentación se pueden estar teniendo quizás las especies del mismo lugar. Y la cosmovisión de aporte cultural. Es súper importante entender a las rapaces, es importante saber que son súper especiales en nuestro ecosistema, el entender que no son aves peligrosas por mitos y por leyendas, sino que al contrario son súper beneficiosas. La lechuza, el tucúqueres, todas las rapaces nocturnas en general son muy buenas controladoras, como les comentaba. Y pueden regular súper bien el tema del ANTA, por lo cual eso nos beneficia a nosotros también, ya que comen el ratoncito de cola larga, por lo tanto eliminan focos infecciosos. Entonces es un aporte necesario para nosotros, y aparte lo tenemos en el escudo nacional, ha sido símbolo en muchas ocasiones, por lo cual necesario la protección de ellas como rol ecológico. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos con las aves rapaces? La pérdida de hábitat, la tala descontrolada, lamentablemente, ha hecho que rapaces como el aguilucho de cola rojiza esté amenazado en este momento. Por lo cual es necesario también enfocarnos en que si se va a hacer algún tipo de actividad, como en este caso son las forestales, tiene que ser consciente, tiene que también llevar sus medidas correspondientes, pero lamentablemente pasa mucho que esta plantación y tala, al final los rapaces nunca van a discernir tampoco de si es plantación o no. Y también muchas de estas rapaces como el concón, que es una rapaz nocturna, son súper específicas para anidar, por lo cual generalmente anidan en espacios donde hay bosque nativo, por lo cual la pérdida de bosque nativo también es una amenaza súper grande, y de pérdida de territorio completo. Me refiero tanto presas como a la rapaz misma, y de vegetación como tal. Otro tipo de amenaza, lamentablemente, es la caza ilegal. Ahí les voy a comentar qué es lo que rige el tema de la caza. Acá tenemos la foto de una persona que en algún momento se publicó, una foto súper antigua, sobre una persona cazando de manera ilegal rapaces que están protegidas por ley. Por lo cual acá tenemos un aguilucho de cola rojiza, lamentablemente. Es una imagen súper fuerte, pero para el sur se da mucho, lamentablemente, porque se comen las gallinas, porque se cazan, generalmente es por eso, o por supersticiones, como les comentaba. La otra amenaza súper grande, yo sé que es súper fuerte la foto, pero acá es por lo mismo. En realidad, la gente en el sur pensó que era súper buena idea en algún campo que matarlos y después colgarlos para abajo, iba a hacer que nadie más de las rapaces iba a volver a cazar en el lugar. En realidad eso no ayuda en nada. No me acuerdo, no estoy segura, les mentiría si es que estas rapaces estaban vivas, pero nos han llegado muchos casos a la ONG que son así. Mi primer rescate fue de un disparo y nada más ni nada menos que acá mismo en Santiago. Entonces tampoco estamos desprovistos de este tipo de amenazas con las rapaces acá. No es solamente en lugares rurales como uno pensaría, sino que acá mismo. Y lamentablemente es una pérdida súper grande para el ecosistema. Y súper triste además. Otra amenaza muy grande que tenemos es con las lechuzas, los búhos en general, pero las lechuzas yo creo que es como lo más atropellado que hay,
pero los atropellos en fauna, como saben, es muy, muy grande. Muchas veces las rapaces, da igual, vamos a encontrar de todo, peuco, tucúquere, pero muchas veces o están cruzando y uno pasa por la carretera muy rápido y justo va pasando el animal, cruza y choca con el auto. Y también lo otro es que cuando quedan cadáveres en las orillas de la carretera o de la calle, se tiende a dar mucho que las rapaces bajan o los animalitos van a la orilla y esto también provoca accidentes, provocándoles la muerte. También nos ha llegado muchos casos de atropellos. Otra de las amenazas más grandes que tenemos acá en Chile son las electrocuciones. Había un proyecto que era muy bonito, muy bueno, que se hizo en algún momento, que no me acuerdo el nombre, que se estaba pensando que en los tendidos eléctricos se pusieran un tipo de té arriba, como para que las rapaces se pudieran poner ahí arriba. ¿Qué pasa? Que las rapaces se posan mucho en lugares de altura y eso también les permite comodidad y mirar. El problema con las electrocuciones es que uno tiene que hacer puente. Entonces, si por X motivo vino un ave, sea cual sea, en este caso rapaces, y se pone las dos patitas en un cable y por X motivo estira el ala y toca el cable de arriba, hizo puente directamente y la corriente va a pasar. Lo mismo pasa con estos lugares como de tendido eléctrico grande, que ahí es donde pasa toda la corriente, lamentablemente. Entonces, es muy común encontrar rapaces muertas en estos lugares, abajo de los tendidos eléctricos, o de antenas, o de cosas por el estilo. Lo otro son las intoxicaciones, que, bueno, ahí varía mucho. Hay distintos tipos de intoxicaciones. Está la intoxicación por plomo, que se puede dar por dos situaciones. Un cazador fue y le disparó a una rapaz, sea cual sea el motivo, de manera ilegal. Si uno de los postones o si uno de los casquillos de escopeta le quedó, uno de los perdigones le queda en la zona digestiva o en algún lugar muy irrigado, todo eso va a pasar por el sistema circulatorio, va a llegar al estómago y se va a empezar a acumular el plomo y va a morir intoxicado por plomo o se va a intoxicar con plomo. El otro tipo de forma es que, por ejemplo, un cazador fue responsablemente, le disparó a lo que sea, la dejó tirada y viene una rapaz, sea carroñera, sea un águila, da igual. Si un águila va y caza un conejito muerto que le dispararon, se va a comer este perdigón y al final va a quedar intoxicada igual porque el plomo se mete al ecosistema, o sea, el sistema, mediante el sistema digestivo. Otro tipo son los rodenticidas, que es muy común que en el campo se pongan, o en zonas rurales, se ponga esta cuestión para los ratones. El ratoncito va, o la típica pastilla que uno pone acá en Santiago, ya, el ratoncito va y el ratoncito va a morir 3 días después por esa pastilla, no va a morir al tiro. Y quizás en qué lugar fue a parar a morir, va a venir lo que sea, un tiuque, un peuco, un águila, porque como les comentaba, son cazadoras, pero no significa que no puedan ir a agarrar un animalito que ya está fallecido. Y se lo van a querer comer. Pero ¿qué pasa? Que el veneno también es acumulativo en el organismo, por lo cual el ratoncito nunca lo va a eliminar y nunca va a desaparecer. Y se lo van a comer las rapaces y ahí de nuevo empezamos con otro tema de intoxicación por rodenticidas. Y los otros son los órganos fosforados por parte de las plantaciones y todo este tema de lo que son la desinfección para los bichitos, todos estos que uno pone, por ejemplo, los RAID y esas cosas, en grandes cantidades me refiero, obviamente. También se pueden intoxicar con eso. Acá les comento el tema de la normativa legal. Nosotros en Chile tenemos una ley que es la 19.473 y ahí es donde entramos al tema de la regulación de la caza. Pero en Chile, no sé cómo funcionará, por ejemplo, en Argentina o en Bolivia, en Perú, pero en Chile tenemos esta jurisdicción.
que la idea es proteger y conservar a la fauna silvestre, obviamente de manera sustentable. Entonces el SAC tiene una planilla donde uno puede ver cuándo se puede cazar, si es que, etcétera, etcétera. Pero las rapaces no están permitidas por ningún modo. Ya hay una pena, una multa que se les pasa, y los lugares de denuncia son el SAC mismo, la PDI, que es Videma, Carabineros de Chile igual puede ayudar, o bomberos, ya en el caso de la normativa como tal. Ellos pueden hacer este puente y esta conexión para hacer las denuncias pertinentes. Los objetivos en este caso de la ley de caza sería proteger a las especies tanto nativa o exótica, ya me refiero a tema de venta ilegal y cosas así. Se regulariza la caza de los animales silvestres, evita la extinción de especies, pero todos sabemos que en realidad siempre se hacen mal las cosas, entonces lamentablemente falta un poquitito más de fiscalización en ese sentido, pero es muy, muy complicado, muy difícil a veces. Se controla las especies que sean consideradas dañinas o invasoras, como en el caso de los conejitos y esta enfermedad que yo les comentaba, que es la mixomatosis, y se establecen las normas para el manejo responsable de la caza y de los cazadores. Supone que cada cazador tiene que tener una tarjetita que diga que tiene permitida la caza, ¿ya? Yo ahí no me manejo mucho de cuáles son los permisos específicos, así que ahí yo no voy a opinar, pero sí la normativa legales que están protegidas por la ley 19.473 y pueden llamar a cualquiera de ellos. El SAC ahora habilitó una página especial dedicada como a uno poder enviar estas cosas, ¿ya? Estas denuncias. Así que eso, chicos, fue más o menos cortita porque como les comentaba fue una introducción a lo que son las aves rapaces. Vamos a tener otras charlas que se les van a ir mandando de a poco, que Víctor les va a ir informando cuáles son las actividades que vienen, pero esas actividades son más enfocadas a los órdenes completos. Y hoy día era la introducción a las generalidades de ellas, porque son tan importantes quienes las protegen y qué hacemos nosotros también como organización, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya gustado. Y les tengo una sorpresita para que se queden después. Maravilloso. Oye, Belén, darte infinitas gracias por la presentación, una charlita que quizás un poquito más chiquitita, pero siempre muy valioso, muy bien recibida. Aquí hay gente que conoce mucho de las aves rapaces, hay otros que recién están aprendiendo este mundo y es muy valioso, digamos, un conocimiento de entrada porque nos motiva también a conocer. ¿Ya? Tenemos otra charlita, quiero aprovechar de contarle a la gente que está acá, ¿cierto? Que mañana, a la misma hora, en el mismo canal, ¿cierto? Kevin Arriagada, que es el presidente de la ONG Aves Rapaces de Chile, va a estar exponiendo sobre el orden de los falconiformes. Entonces, y aprovecho de contarles también que en la semana presencial de manejo de aves silvestres, el día viernes 11, vamos a tener una charlita presencial en la sede de Agustina, y no les voy a contar las sorpresas que puedan ocurrir en ese espacio, porque quiero dejarlo ahí a que Aves Rapaces de Chile nos pueda sorprender. ¿Ya? Exactamente. Va a ser, sí contarles que va a ser en la tardecita, como a lo que termine la actividad en terreno, la actividad práctica con la profesora Ivory Alarcón, ¿cierto? Vamos a estar teniendo una actividad con Aves Rapaces de Chile. Entonces, yo creo que Belén se merece un tremendo aplauso, un agradecimiento profundo. Aquí hay un trabajo, una alianza importante que estamos construyendo y uno de los primeros gestos de esta cooperación son estas charlitas que son para los estudiantes, para la comunidad de ITMA, que nos hacen obviamente aprender y valorar lo que ella nos estaba contando. O sea, tenemos que conocer mucho al respecto de las aves rapaces y de la flora y fauna en general. Si hay algunas preguntas adicionales por ahí que quieran poner en el chat, que quieran preguntarle a Belén, lo pueden hacer. Sí, Carolina pregunta si la presentación va a estar, si va a estar disponible. La grabación la tengo el registro yo. En un par de semanitas más, se vienen las semanas presenciales, estamos un poquito con harto trabajo, pero apenas se vienen dos cositas. La publicación de esta charlita en el canal de ITMA TV, lo más probable es que también salga en el Instagram de la carrera, ¿cierto? De manejo de áreas silvestres protegidas,
y vamos a hacer una notita en el blog verde comentando la importancia de hacer este tipo de charlas, ¿cierto? Entonces vamos a estar ahí difundiendo todo este trabajo que hace Aves Rapaces de Chile y Belén también ahí desde el equipo de educación. Sí, cualquier pregunta que tengan. ¿No hay preguntas en el chat? No lo sé. ¡Ay, conos! Ahí me dijeron los chicos, eran los conos. Los bastones y los conos. Eso Los era... bastones y los conos. Muchas gracias. Sí, los tienen más desarrollados. Al comer los ratones muertos por veneno, exactamente, esa es una de las formas. Es una lástima, en verdad. Es súper triste. Para el ratoncito mismo, si lo piensan. También podemos ayudar siendo inspector ad honorem del SAC. Sí, también se puede y yo encuentro que es súper buena forma. Una de las chicas de la ONG hizo eso y es inspectora ad honorem. Así que si pueden, háganlo. Va a ayudar un montón. Ya siempre motivados a colaborar también con las instituciones, pues, obviamente. Siempre hay que hacer un aporte. Sí, exactamente. Sí, Carla. Los carreñeros también estarían dentro de las rapaces y son el orden de los catartiformes, ¿ya? Ese es el orden. Les tengo una actividad para que participen, para que se conecten ahí. Espérenme, les voy a poner en breve. En breve, espérenme. Sí, no, espérenme. Les mando el tiro el número. Ya, ese es el número de la actividad. Cuando ingresen, les va a pedir un código. Y el código es 875822. Me avisan cómo van. ¡Ah, qué tierni! Me encanta. Ahí está. Ya. Va a haber un premio, el cual va a ser entregado la próxima semana, presencial. Caramba. En el caso de, sí, en caso de no ir la próxima semana, nos avisan. Claro, lo podemos dejar ahí o puede quedar para el jefe de carrera, ¿cierto? Sí, también. Van a hacer algunas de las preguntas que obviamente se hablaron ahora en la charlita, así que eso. Van hartos participantes. Pueden editar su monito, de hecho. Ay, me encanta. Vamos, en total 14 participantes. Ya, vayan sumándose para que podamos participar de la trivia. Se llama, ay, no sé cómo se llama, es que tiene dos nombres. Es como... Wild Ground. Isis. Creo que esa es. The Way Ground. Para quien se gane el premio, hay gente, aprovecho de contarte, Belén, que hay gente que está en Arica tomando esta charlita, hay gente que está en la Araucanía, por allá, están repartidos por ahí. Entonces, Camilo decía que si se gana el premio él, yo se lo voy a dejar, no se preocupe. En algún momento tengo que viajar para allá, tenemos una jornada pajarera. Eduardo Vázquez está en Iquique, ¿cierto? Entonces, hay harto, digamos, también repartidos por ahí, así que si saliera ganador, Fantástico. obligado a viajar a una salida pajarera. Buenísima, ya, muy perfecto. ¿Ah? ¿El código cómo es? El código está ahí, 875822. Eso mismo.
Qué bacán, chiquillos, me encanta que estén de todas partes. Bueno, esa, igual para comentarle un poquito, la ONG trabaja casi todo online, por si acaso, así que si nosotros abrimos un voluntariado y viven en Iquique, viven en el sur, bienvenidos sean. La idea después es hacer capacitaciones de manera online, obviamente, que casi siempre lo hemos hecho así. Y nosotros trabajamos como muchas cosas online, por ejemplo, difusión necesita mucho online, si es que quieren hacer noticias, si es que les gusta, por ejemplo, el área de educación y les gustaría en algún momento ayudar como con lo que son los posts o las cosas educativas, nos pueden ir conversando y vamos haciendo un equipito como para voluntarios, pero no se preocupen que la ONG nació en Puerto Montt. Tenemos chicos en Temuco, que son los primeros, eran 3 de Puerto Montt, uno era de Concepción, el otro era de Temuco, el otro vivía en Coronel, yo soy de Santiago, entonces da igual, en realidad, así que bienvenidos sean. No se preocupen por eso. Si alguien no puede participar, me avisa, ¿ya? Porque el cupo era hasta 30 personas y vamos 29, ¿ya? Pero van a haber más actividades, así que eso. Pero creo que se detuvo en 29. Creo que se detuvo en 29. Y les voy a compartir la pantalla de la actividad. Ya no escaneen nada, no hagan nada. Ya estamos los 30. Vamos, empezamos. Esto es como el Kahoot. Van ganando puntitos. Ya van 22 respondidos. Si tienen algún problema, me avisan. Ya, muy bien. Karina respondió de las primeras. Entonces, ¿cuál de estas es una amenaza común para las aves rapaces en Chile? Obviamente la caza ilegal, también la pérdida de hábitat y también los atropellos, como mencionaba. La contaminación del aire podría ser en algún momento una amenaza, pero no es considerada en su gran mayoría, ya por si acaso. No conozco de contaminación del aire como una amenaza común. Pero vamos. Voy a poner la otra. ¿Están preparados? Vamos, vamos. Tienen 27 segundos. Muy bien. Ah, Karina. Oh, Lunar. Va ahora de las segundas. Excelente. ¿Qué función ecológica cumplen los JOT en el ambiente? Perfecto. Limpian el ambiente de restos orgánicos y ayudan a mantener el equilibrio. Súper bien. Vamos. Súper bien. Oh, Karina, te robaron el puesto. ¿Qué pasó? Ya, ¿por qué las aves rapaces nocturnas son silenciosas?
porque cazan durante el día, no, acuérdense que las diurnas no son silenciosas y también cazan durante el día. ¿Por qué son más grandes que otras aves? Tampoco. El cóndor es muy grande y no es silencioso. ¿Por qué no necesitan volar para cazar? No todas, en realidad, pero no es principal del por qué son silenciosas. Ellas necesitan volar para poder cazar. ¿Y por qué tienen plumas que reducen el ruido al volar? Exactamente. Como les mencionaba, tienen estas barbas parecidas a una peineta, que eso reduce las corrientes de aire turbulentas, por lo cual reduce el aire. ¿Cuál es la rapaz cazadora más grande de Chile? Leanla bien. No me respondan mal. Oh, está peleada la cosa. Ya, ¿cuál es la rapaz cazadora más grande? Me pusieron 3 el cóndor andino. No, po. El cóndor andino no es cazador, chiquillos, pues carroñero. Ya, pero no importa. El águila, muy bien el águila, porque es cazadora, es la más grande. El águila pescadora es grande, pero no es tan grande como el águila de nosotros. Y el tucúquere es la rapaz nocturna más grande que tenemos, pero no es la cazadora más grande. El águila es muchísimo más grande en comparación, ¿ya? Pero, muy bien, participaron harto y son rápidos. Voy a poner la otra pregunta, por si acaso. Nos quedan... ¿En qué pregunta vamos? No sé en qué pregunta vamos. Pero nos deberían quedar 4 preguntas, ¿ya? Vamos. 4 de 8. 4 de 8, sí. Vamos, vamos. No se desanime. Ah, muy bien. Respondieron todos bien. Carmen va a la delantera. ¿Qué característica tienen los búhos que viven en Chile? Tienen excelente visión nocturna y camuflaje. Excelente. Bueno, todas las búhos en el mundo tienen la misma característica por si acaso, porque no crean que somos los afortunados. Pero muy bien. Vamos por la pregunta 6. 1, 2, 3. Esta no se las mencioné. No les comenté esto, ignórenla. Los perdono. Yo creo que muchos Pónganle la pueden todos. contestar. Yo creo que todos la pueden Sí. contestar. Ah, ya. Ya, muy bien. Pero perdón. Pero no me aparece la pregunta. O puede ¿No te ser parece la culpa mía. pregunta? No sé si no les aparece al resto. Sí, me dice que hay 22 que no pudieron contestar. Ay, qué raro. ¿Cómo les fue? No sé qué dice la gente por ahí. Qué raro la cuestión. O sea, me ponen deditos para arriba, sí bien. Pero ya, a mí no me aparece. La pucha Víctor. Ya. ¿Los búhos pueden girar su cabeza en 360 grados? Me disculpo. Se me olvidó comentarlo. Las rapaces tienen las aves, pero sobre todo las nocturnas, tienen la característica que tienen un solo cóndilo occipital, que es como un huesito que se encuentra en el cráneo, y esto les permite la posibilidad de girar la cabeza hasta 270 grados, ¿ya? Por si acaso, no giran la cabeza como un monito demoníaco, no, tampoco tanto. 180 era muy válido, pero giran un poquitito más, que es 270. Me faltó explicar eso, lo siento. Pero me perdono. Hace más entretenido el desafío. Sí. Ahí va la otra pregunta. Vamos.
Uy, se invirtió todo el orden de nuevo. Ya, muy bien. La 19.473 era más complicada, sí, la hice de pilla porque era difícil el número. Y ahora vamos con la última pregunta. La última pregunta, no sé cómo va a funcionar en el teléfono, pero tienen que poner la foto con lo que corresponde, ¿ya? Por si acaso. Por ejemplo, si les sale un búho, tienen que ponerlo con el género, o sea, con el orden que les mencionaba, ¿ya? Vamos. Tienen que pinchar y seleccionar dónde va. Esta es más rato. Me dice que hay 24 de 30 que respondieron, pero no sé si le quedan 2 segunditos, 1 y estamos. Perfecto. A ver, ahora, ¿cómo yo veo quién ganó? Me salía Álvaro. Ya no puedo ver quién ganó. Álvaro ganó. Aquí presente. Maravilloso. Hola Álvaro, bravo. Gracias, gracias. ¿Quién fue el segundo? Que no puedo verlo, no sé qué onda. No me deja revisar. A ver. Quizá Gira la rueda, ojalá. finalizar la lección. A ver, veamos. Creo que fui yo también. Oh, Ah, sí, entonces. ahí está. Ya, Álvaro, bueno, Diego y Camilo. qué seco, Dios. espectacular. Aguante manejo. Eso es, eso es. Excelente, súper. Espero que les haya entretenido harto la actividad. Eh, así que eso, pues, bacán. Bueno, si Anoten hay sus premios correos para, ahí para yo mandarle. anoten el correo del primer lugar. No hay el premio de consuelo, dicen, para el cuarto lugar. Ya, bueno, puede ser. Vamos a ver. Oye, darle infinitas gracias a la gente que se quedó a participar. Espero que les haya gustado la actividad. Ahí se vienen algunas cositas interesantes de aquí en adelante. Estamos trabajando para hacer la carrera mucho más interesante, más amplia, ¿cierto? Ampliar nuestras redes también. Y que en definitiva eso sea como dicen por ahí, un win-win para las organizaciones con las que nos están hablando, ¿cierto? Y para nuestros estudiantes también, ¿no? Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias a Belén por el tremendo trabajo ahí, por la charlita y también por la actividad entretenida ahí al final de la sesión. Te dejo para... Encantada, chicos. No, muchas gracias a ustedes. Estoy anotando a los ganadores. Muchas gracias a ustedes por la buena onda, por la recepción. Fuimos muchos. No pensé que íbamos a ser tantos. Así que eso, pues. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí estamos en caso de cualquier cosa. Nos van preguntando cositas al Instagram, como quieran.
también, o a mí misma me pueden ir preguntando, y a la ONG mandan si es que tienen avistamiento y ese tipo de cosas, así que genial. Cualquier duda acá será resuelta. Y la charla de mañana se viene buenísima, porque Kevin cacha mucho de rapaces y los halcones son su animal favorito, así que bueno, se viene harta información, así que a tomar nota, que también se viene otra actividad. Fabuloso, fabuloso. Bien, entonces, el Instagram Pongo el tiro. es A ver Rapaces de Chile, Sí, pero pongo el link ahí. a ver si Bueno, ahí está el mío, en realidad. el Por si me primero quieres es seguir. el segundo es de A ver Rapaces de Chile. Ahí vayan a darle like, seguir y compartir. Bien, pronto entonces nos vamos a estar contactando. Mañana ya tenemos otra charlita y se viene una charlita presencial para el tercer semestre. Hay que ir repartiendo las actividades presenciales. En la semana presencial siempre es difícil poder coordinar esas cositas, pero ya al menos tenemos una charlita. Así que espero que les guste y que nos estemos encontrando próximamente. Belén, que tengamos buena Muchas noche. gracias. Estudiantes queridos, profes, nos Igualmente. estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todas, a todos. Chao, muchas gracias. Háblenme los ganadores, chicos, no se vayan. Y escríbanle ahí, Muchas gracias. Álvaro. Diego Ismael.